Existencialismo y fenomenología. Una reflexión filosófica profunda sobre la existencia humana, la libertad y el significado. El siglo XX fue testigo de una transformación radical en el campo de la filosofía, en la cual las preocupaciones tradicionales sobre la esencia de la realidad, la moralidad y la naturaleza del ser humano fueron abordadas con una profundidad nunca antes vista. Entre las corrientes más influyentes de este periodo, el existencialismo y la fenomenología emergieron como respuestas críticas ante las angustias existenciales, la crisis de los valores y la alienación inherente a la modernidad. La filosofía existencialista, con pensadores como Jean-Paul Sartre, y la fenomenología, iniciada por Edmund Husserl, fueron dos de las corrientes filosóficas que desafiaron las formas establecidas de pensar sobre la realidad, la conciencia y el ser. Cada una de ellas, aunque con diferencias notables en su enfoque y metodología, compartía un interés común por la experiencia humana concreta, el cuestionamiento del sentido y la lucha por la autenticidad en un mundo marcado por la incertidumbre. Existencialismo. La búsqueda de sentido en un mundo absurdo. El existencialismo, especialmente en su versión sartreana, parte de la premisa de que el ser humano no nace con una esencia predeterminada, sino que se constituye a través de sus acciones y decisiones. Sartre, en su obra fundamental, El ser y la nada, plantea que la existencia precede a la esencia, una afirmación radical que rompe con las concepciones tradicionales de la filosofía y la religión, que consideraban al hombre como una criatura que ya posee un propósito dado por una autoridad externa, como Dios o la naturaleza. Sartre argumenta que el ser humano, al estar desprovisto de una esencia fija, está condenado a la libertad. Sin embargo, esta libertad no es una bendición, sino una condena que puede ser tanto liberadora como angustiante. Al ser completamente libre para elegir su camino, el ser humano se enfrenta a una responsabilidad insoportable, pues al elegir, no solo determina su propio destino, sino que también define lo que es correcto y valioso para la humanidad en su conjunto. Esta libertad radical, sin embargo, es fuente de angustia, pues el hombre se enfrenta a la absoluta vacuidad del mundo. No existe una moral objetiva, ni un propósito trascendental que guíe sus actos. En palabras de Sartre, estamos condenados a ser libres, lo que implica que el hombre no puede escapar de la responsabilidad que implica la toma de decisiones. El existencialismo de Sartre busca comprender cómo el individuo, enfrentado a la nada y la libertad, puede crear sentido y autenticidad en un mundo que parece carecer de estos atributos por sí mismo. La única manera de enfrentar esta angustia existencial es a través de la acción concreta y el compromiso con uno mismo, la sociedad y el mundo. Fenomenología. El estudio de la experiencia consciente. Por otro lado, la fenomenología, fundada por Edmund Husserl a principios del siglo XX, ofrece una aproximación diferente a la comprensión de la experiencia humana, pero igualmente relevante para el existencialismo. Husserl, influenciado por la crisis de la ciencia moderna y la pérdida de certeza en la tradición filosófica, propuso una metodología que se centraba en el análisis de las estructuras de la conciencia y la experiencia inmediata. La fenomenología se define, en sus términos más simples, como el estudio de los fenómenos tal como aparecen en la conciencia, sin presuponer ninguna teoría previa sobre su naturaleza o existencia independiente. A diferencia del existencialismo, que se ocupa de las angustias inherentes a la libertad y la responsabilidad del ser humano, la fenomenología se enfoca en los modos de experiencia que constituyen la percepción del mundo. Husserl, al igual que los filósofos existencialistas, reconoció la importancia de la subjetividad, pero su interés se centró más en la manera en que los objetos y las experiencias se nos presentan como fenómenos. Husserl desarrolló el concepto de epoché, o suspensión del juicio, que implicaba dejar de lado cualquier suposición sobre la existencia externa de los objetos y centrarse exclusivamente en la experiencia tal como se da en la conciencia. La fenomenología, entonces, busca examinar cómo los significados y las interpretaciones del mundo se constituyen a través de la conciencia,
y cómo esta conciencia es esencial para dar forma a la realidad tal como la conocemos. La relación entre existencialismo y fenomenología. Aunque el existencialismo y la fenomenología tienen enfoques y objetivos distintos, ambos comparten una preocupación fundamental por la experiencia humana concreta y la manera en que el ser humano se relaciona con el mundo que lo rodea. Sartre, en particular, adoptó una perspectiva fenomenológica en su análisis de la conciencia y la libertad. Para Sartre, la conciencia no es algo que simplemente existe, sino que es consciente de, es decir, siempre está dirigida hacia algo, ya sea un objeto concreto, un concepto o incluso uno mismo. Esta idea se basa en la noción fenomenológica de intencionalidad, que sostiene que la conciencia siempre está dirigida hacia algo, lo que implica que la experiencia humana es fundamentalmente una interacción entre el sujeto y el objeto. En este sentido, Sartre se inspira en la fenomenología para desarrollar su concepto de ser en el mundo, una categoría que describe la manera en que los seres humanos están profundamente implicados y comprometidos con su entorno. Sin embargo, Sartre lleva la fenomenología de Husserl a nuevas alturas al poner el énfasis en la libertad radical del individuo y su capacidad para elegir. A diferencia de la fenomenología pura de Husserl, que se centra más en el análisis de la experiencia tal como es, Sartre ve en la conciencia una capacidad de trascender su condición dada, de proyectarse hacia el futuro y dar sentido a su propia existencia. Mientras que la fenomenología de Husserl busca comprender cómo los objetos se presentan a la conciencia, el existencialismo de Sartre intenta entender cómo el ser humano se enfrenta a la nada y la libertad radical, y cómo puede crear significado y valor en un mundo desprovisto de ellos. La angustia existencial y la responsabilidad. El concepto de angustia es central tanto en el existencialismo como en la fenomenología, pero se manifiesta de maneras diferentes en cada corriente. En el existencialismo sartreano, la angustia es una respuesta natural a la libertad absoluta. Al darse cuenta de que no hay un destino predeterminado ni una moral objetiva que guíe sus decisiones, el individuo experimenta una sensación de vacío y desesperación. Esta angustia existencial no es solo el resultado de una conciencia de la muerte o la finitud, sino también de la libertad absoluta que implica una responsabilidad incuestionable por las elecciones que uno hace. Para Heidegger, uno de los filósofos más influyentes en el desarrollo del existencialismo y la fenomenología, la angustia tiene una dimensión ontológica. En Ser y Tiempo, Heidegger sostiene que la angustia surge cuando el individuo se enfrenta a la realidad de su propia finitud y a la posibilidad de su no ser. Este enfrentamiento con la muerte, lejos de ser algo que simplemente cause miedo, tiene la capacidad de revelar una comprensión más profunda del ser, de la autenticidad y de la libertad. La angustia no es solo un estado de desolación, sino una oportunidad para que el individuo se libere de las presiones externas y tome posesión de su propia vida, reconociendo su existencia como finita y única. La cuestión del significado. La cuestión del significado es otra de las áreas fundamentales donde el existencialismo y la fenomenología se encuentran. En la tradición filosófica occidental, la pregunta por el significado del ser humano ha sido una constante. Sin embargo, para los existencialistas como Sartre, el significado no está dado de antemano. El ser humano debe crear su propio significado a través de sus actos y elecciones. No existe un propósito universal ni un sentido trascendental al que el individuo deba someterse. En este sentido, el existencialismo se aleja de las filosofías que encuentran un significado inherente en el cosmos o en la divinidad, y propone en su lugar que cada individuo es responsable de construir su propia vida. Por su parte, la fenomenología de Husserl, al centrarse en la estructura de la experiencia, no se preocupa tanto por dar un significado último al mundo, sino por cómo los significados se constituyen en la conciencia. De manera similar, Heidegger, aunque influenciado por la fenomenología, sostiene que el ser humano encuentra significado en su relación con el mundo, en su manera de ser en el mundo. Sin embargo, este significado no es algo fijo o dado,
sino que es el resultado de la interacción del ser humano con su entorno, un proceso que implica una constante reinterpretación de los significados y valores. Conclusión. La libertad, la conciencia y la autenticidad. La relación entre el existencialismo y la fenomenología ofrece una visión compleja y matizada de la experiencia humana, una experiencia marcada por la libertad, la angustia y la constante búsqueda de sentido. Ambos enfoques filosóficos nos invitan a cuestionar lo que damos por supuesto sobre el mundo, sobre nosotros mismos y sobre las estructuras que conforman nuestra vida cotidiana. Mientras que el existencialismo nos confronta con la libertad absoluta y la responsabilidad que conlleva, la fenomenología nos llama a explorar las profundidades de nuestra conciencia y la manera en que percibimos el mundo. Juntos, nos proporcionan herramientas para afrontar la incertidumbre, la angustia y el vacío de un mundo sin sentido, y nos ofrecen una forma de acercarnos a la vida con una mayor autenticidad, libertad y conciencia.